En esto del tratamiento de las adicciones, me imagino que hay como distintas líneas. Hay una línea que es mucho más terapéutica individual. Por la temática de este podcast, me interesa meternos mucho, sin negar meternos mucho en las terapias que son más de abordaje grupal. ¿Qué pasa en esas terapias? ¿Qué se da en esas terapias o en esos grupos que son más de pares, que están viviendo cosas similares y que comparten vivencias y que hay un articulador, un psicólogo, alguien, un experto que como que guía y que articula esa conversación? Típicamente uno lo ve en las películas. Hola, soy Alejandro y hace 3 semanas que no consumo. Digo, ¿eso es así? ¿Es real? ¿No es real? ¿Hay mito? ¿Cómo funciona eso? Presenta Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs, donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones. Presenta El Poder de los Pares. Vistage, todo empieza por un grupo. Infórmate más en www.vistage.com.uy. El Poder de los Pares, con Alejandro Laborde. A ver, eso que vos nombrás existe. Creo que hay dispositivos de ayuda grupales que el más conocido es Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, que funcionan de esa manera. Nunca me tocó participar de uno de ellos, o sea que no te podría hablar específicamente de esos. Yo creo que así como con la prevención y lo que hablamos un poco de las organizaciones, los grupos terapéuticos dentro de un programa de rehabilitación de adicciones son una parte muy importante, o sea, capaz que es el núcleo central de un tratamiento, pero está lejos de ser lo único importante, y está lejos de ser con lo único que una persona puede rehabilitarse. En mi experiencia, en Proyecto Renacer, que fue la clínica donde trabajé durante 5 años, el grupo terapéutico era muy importante, pero también la terapia individual, pero también el trabajo con el psiquiatra, también el trabajo en la comunidad terapéutica, también el trabajo en el centro diurno, también el trabajo con el profesor de arte que venía, también el fulbito que se jugaban todos. ¿Se entiende? O sea, como decir, el grupo en esa comunidad para mí era central. Y ahora podemos hablar mucho de por qué era central, pero no creo que solamente un grupo terapéutico pueda hacer en sí mismo un tratamiento de rehabilitación de adicciones. Eso es en mi experiencia. Obviamente también hay mucha gente que solamente puede acceder a un grupo, hay temas sociales, económicos, en los cuales no me voy a meter porque no los manejo ni cerca, pero creo que un dispositivo terapéutico para una rehabilitación de adicciones debería incluir diferentes dispositivos, diferentes técnicas, ¿no? Desde la terapia individual, la terapia familiar, los grupos, etcétera, etcétera. Nada, yo te puedo hablar de los grupos que coordinaba en el proyecto, que fue una de las experiencias más lindas que tuve en mi vida, y nada, si querés podemos charlar de eso. ¿Y qué es lo que pasa en esos grupos? Contame, me reinteresa saber qué es lo que se vive en esos grupos, una persona que va, que da y que recibe, digamos, ¿no? El grupo en principio tiene una función de bienvenida y de acogida muy importante. No lo dijimos, pero las personas que tienen trastorno por consumo de sustancias llegan a los tratamientos bastante rotas, ¿no? Como decir, para hablar en criollo, desde el punto de vista social, mucho desgaste con su familia, mucho desgaste con sus parejas, si en el caso de las tengan, muy solos, ¿no? Se agotan muchas instancias antes de llegar a un tratamiento. Es como decir, es como casi que la última opción a veces a nivel familiar. Entonces cuando la persona llega, en mi experiencia llega sintiéndose muy juzgada, sintiéndose muy mal, sintiéndose que le está haciendo mucho mal a mucha gente. Y cuando ingresa al grupo y el grupo lo recibe como un par, lo recibe sin juzgarlo, lo recibe con cariño, con alegría, lo recibe desde ese lugar, creo que inmediatamente lo que pasaba en el Proyecto Renacer es eso, ¿no? Como que los chicos que venían de mucho palo, ¿viste? Sufriendo mucho, lo que sentían era eso, ¿no? La bienvenida de un grupo de chicos con los cuales podían identificarse y decir, ok, no todo el mundo me odia en este mundo, ¿no? Hay gente que está en la misma que yo, y ahí empiezan a darse determinadas relaciones. Desde, obviamente en un grupo está el que recién llegó, pero también está el que se está por ir, está el que está en el medio. Entonces las dinámicas son muy lindas, porque en el caso del proyecto la dinámica es de que en cada grupo
más o menos daba el tiempo para que 2 o 3 trajeran algún tema que les estuviera pasando, cualquiera, el tema que sea. Hay una parte de exposición y después los chicos van levantando la mano para darle un aporte, ¿no? Un aporte, eso nada más, un aporte. Perdón, sí, decime. No, me llevaba a pensar mucho esto, es algo que yo vengo trabajando bastante sobre la vulnerabilidad y la fragilidad, digamos, ¿no? Como o sea, 2 palabras que muchas veces las asociamos, pero que yo creo que son bien distintas, digamos, ¿no? Entonces, me imagino que hay mucho trabajo de salir de la fragilidad y entrar en un mundo de vulnerabilidad, digamos, en esos procesos. Totalmente, Alejandro. Eso que dijiste está muy bueno porque asociamos los sentimientos negativos o la vulnerabilidad, como decís, a algo malo, ¿ah? Y obviamente cuando me siento mal, por lo general tengo malos pensamientos y acciones que van en concordancia con todo eso, y esos son círculos viciosos que a veces entramos en la vida y que nos cuesta romper, nos cuesta entender que yo me puedo sentir triste y puedo estar haciendo este podcast contigo y esto está bueno, o sea, no va a cambiar mi sentimiento, pero sí voy a hacer algo que me hace bien y que no sé, que nos hace bien a los dos, nos divertimos acá, charlamos, crecemos un poco. Y no me tengo por qué quedar tirado en la cama, digamos, como porque estoy triste solamente, ¿no? Entonces, en los grupos, lo que hacemos es eso justamente, y lo que hacen los chicos, porque en realidad, ahora después vamos a ver un poco el tema de la guía en el grupo, etcétera, es decir, ok, está bien que te sientas mal, está bien que tengas ganas de consumir, está bien que no te fumes a tu viejo, está bien que sientas que la vida es una mierda, no sé, perdón por la mala palabra. Es así, se vive así, y así lo nombran, digamos. Está bien, o sea, como de mucha validación, ¿ah? De mucha validación, pero ahí hay un aspecto que lo conozco del proyecto Renacer, pero no lo conozco de otro lado porque no he trabajado, de está bien, pero no está bien cualquier cosa, ¿no? Como esa evolución también, que obviamente ahí está así el equipo de trabajo tratando de aportar un granito de arena en el sentido de decir, ok, te entendemos, no te juzgamos, estamos acá para ayudarte, pero no de cualquier manera, ¿no? Está bueno esto de los grupos de pares en la cura de adicciones. Yo hablaba en el primer capítulo de este podcast con Javier Massa, de cómo el otro de alguna manera es constructor de nuestra propia identidad. O sea, nosotros buscamos en los grupos reafirmar, construir, poder potenciar nuestra propia identidad. Entonces me imagino el que llega como roto, como vos decías, con relaciones, qué sé yo, y está reflejándose en otros que están con procesos más avanzados, y ven en ellos una oportunidad de encontrar una identidad posible más sana. ¿Qué pasa a la inversa? Porque me imagino que puede haber un riesgo también del que está haciendo un proceso y que viene muy avanzado y que viene en un proceso de salida, y estoy haciendo comillas de vuelta, de construir una identidad degenerativa, digamos, claro, de ir para atrás. ¿Eso pasa, no pasa? A ver, siempre el ingreso de una persona nueva a un grupo que está funcionando es un momento como de conflicto, digamos, en el buen sentido de la palabra conflicto. Y ahí está un poco la capacidad y la cercanía de los técnicos que estén guiando ese grupo, ¿está bien? Y después está, de vuelta, no podemos hablar solamente del grupo, está todo el dispositivo completo, porque si yo voy a un grupo, llego, no sé, 6 meses sin consumir, estoy bastante bien, y entran 2 nuevos, y después yo me voy caminando con ellos, y ellos gobiernan la conversación, y lo único que hablan es de consumo, y de no sé cuánto, y no sé qué, muy probablemente en eso que vos decías, el grupo empiece a funcionar de una mala manera para esa persona que viene mejorando, ¿ah? Por eso nosotros, obviamente en el proyecto hay una internación familiar, no hay una internación en una clínica, pero sí una internación familiar, donde me parece muy importante, y esto no solo en las adicciones, sino en cualquier grupo, entender que se mueven cosas ahí que vos tenés que poder darle continuidad a lo que estás haciendo. Que si yo voy mañana a dar una charla a una empresa, voy a estar tocando botoncitos en algunas personas. Tocando fibras que de algún momento hay que darle continuidad. Que si no le puedo dar continuidad, no puedo hacer no debería hacer lo que estoy haciendo.
porque yo no sé si una persona no está atravesando un proceso de depresión o con muchísima ansiedad, no sé si a uno lo están por ascender en el laburo o lo están por echar, no sé, tengo que saber, cuando le hablo a un equipo deportivo, le estoy hablando a uno que va a jugar el fin de semana el partido y a otro que no juega hace 6 semanas, entonces tengo que poder entender y conocer qué es lo que está pasando ahí para poder darle un seguimiento. Porque muchas veces lo que nos pasa si no es eso, es como, yo creo que le estoy haciendo un bien, o sea, yo armo un grupo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo una experiencia de los chicos que querían seguir teniendo un grupo después de terminado el tratamiento, y fue una charla muy rica. Ahí en el proyecto teníamos una reunión semanal donde discutíamos de todos los casos y de cada uno cómo se sentía, etcétera, etcétera, y decimos que no era bueno, ¿no? No era bueno para ellos, como que el proceso tenía que tener un cierre y como que cada uno dentro de ese proceso tenía que construir sus redes sus redes sociales, su salida del proceso, y que no era bueno seguir atado a, ¿no?, un momento de tu vida, y una de las razones es por eso, es porque muchas de las temáticas siempre terminan en el consumo, en las experiencias de consumo, y termina siendo algo que podrías tener una intención muy buena, termina siendo algo malo, ¿no? Termina siendo algo que puede hacer mal. En ese sentido, creo que, por eso te digo, que el grupo en sí mismo puede ser bueno o puede ser malo dependiendo de la contención que le den los técnicos que están guiándolos, el equipo de trabajo que está guiando ese tratamiento. Uh-huh. Y eso me parece que se da en las adicciones, pero también se da en cualquier tipo de organización donde vamos a hacer un trabajo que puede tocar algunas fibras de las personas, y después, ¿qué vamos a hacer con eso que nos dejaron acá, ¿no? Como decir, el equipo de recursos humanos, ¿qué hace con esto que me dejó este loco? Que quedaron 3 llorando, 2 están como locos que quieren hacer tremendo. Tengo los dispositivos para acompañarlos, tengo los dispositivos para poder darle un seguimiento a eso, etcétera, etcétera. Me contaste que te tocó liderar y estuviste trabajando muchos años, liderando, articulando, trabajando, y siendo vos la persona que lleva adelante las dinámicas que suceden en esos grupos. ¿Cuál es el rol de esa persona? ¿Cuál fue tu rol y qué atributos clave tiene que tener una persona para poder liderar, más allá de la formación específica, digamos, sacá lo académico, digamos, lo curricular, digamos, qué atributos más soft sentís que alguien que lidera estos grupos tiene que tener? Nosotros en el proyecto siempre hacíamos los grupos de a 2, eso nos parecía importante porque a veces había que salir del grupo con algún participante o mismo para poder guiarlos y estar atentos, o sea que siempre trabajamos de a 2 personas. Yo creo que ahí lo más importante, vos decís sacando lo académico, que me parece algo muy importante porque muchas veces mucha gente que por ahí no está preparada o no tiene la experiencia termina guiando grupos, y eso puede ser también bastante malo para algunas personas. Que es importante también como decirlo sin entrar como... Sí, lo doy como dato de letra porque me parece que es básico, digamos, no me imagino a alguien que no esté preparado en temas de psicología, sociología sí, o digamos, o ramas afines a meterse a gestionar grupos de estas características. En el proyecto Renacer, no solo lo académico, sino el camino con el equipo, el trabajo en equipo, termina siendo igual de importante para poder en algún momento decir, bueno, ok, Joaquín está preparado para empezar a guiar con, no sé, Anita, que era otra psicóloga, los grupos, ¿no? Como decir, un trabajo previo de donde uno capaz que era más el líder y el otro como coterapeuta o co-líder, y una transición muy lenta, muy tranquila, muy segura. Si vos me preguntás qué características siento que aportaban el grupo, es primero mucha tranquilidad, mucha calidez, ¿no? De vuelta, tiene mucho que ver con esto de que la persona que llega se siente muy juzgada, ¿no? El adicto es una persona que la han juzgado en todos lados, como decir, ¿no? Por suerte está cambiando, pero todavía sigue siendo un problema como para qué se droga, ¿no? Que se joda, no sé, él eligió drogarse, ¿viste? ¿no? Como rescatate, ¿viste? Entonces, en principio, creo que la característica principal del líder es poder recibir, poder tener horizontalidad en la escucha, ¿no? Pero sí la asimetría en cuanto a la guía, en cuanto a poder estar atento a qué es lo sano y qué no, hacia dónde va el grupo, qué se puede permitir y qué no. Y esto te toca también a vos o a los que lideran mucha fibra, te afecta, te interpela, te cuestiona, te moviliza.
¿cómo sanás vos? O sea, ¿qué herramientas tenés vos para también después de que salís de ahí, de un ámbito de mucha movilización, poder hacer tus procesos para poder estar preparado para lo que viene, digamos, ¿no? Es como, me imagino, el masajista está todo el día dándose masajes, que termina todo contracturado. Y bueno, ¿quién le hace masajes al masajista? Claro. Es un buen título para un libro, ¿no? De autoayuda. No, a ver, el trabajo con las adicciones y con las adicciones a sustancias psicoactivas es muy desgastante. Creo que los que más sufren igual son los operadores terapéuticos, digamos, nosotros les llamamos educadores, que son los que están como todo el día con ellos, porque hay un montón de funciones normativas, de límites, de repetición, que es muy desgastante, ¿no? Nosotros en el equipo también teníamos un espacio donde poder primero volcar lo que veníamos trabajando con cada una de las familias que están dentro del proceso, o sea que eso es un lugar de contención. Yo en lo personal, y creo que no me acuerdo, pero creo que Lorena Stefanel, que para mí, yo siempre es una maestra para mí, me encanta cómo trabaja y he trabajado mucho con ella, decía que son los problemas de los otros, ¿no? Como decir, yo en mi caso me subo al auto, escucho música, manejo hasta casa y ahí tengo mis propios problemas, digamos, como que eso logro dejarlo atrás. Obviamente vos hablaste de la vulnerabilidad y hablamos de emociones, y ni que hablar que si a una persona a la que yo estoy acompañando le pasa algo malo, eso me entristece y me conecto desde ese lugar. Puedo estar triste y nada, puedo jugar igual con mi hijo, puedo charlar en la mesa de noche, no tengo por qué llegar a las patadas ni hiperestresado, y también entiendo que hay límites en mi profesión, entiendo que yo aporto un granito de arena y que después hay un montón de otras variables que también van ayudando a las personas en su proceso. Entonces no creo ni que el grupo, ni que un psicólogo, ni nadie salve a una persona en particular. Entonces tampoco eso hace que a mí se me caiga el mundo cuando no puedo ayudar a alguien, o cuando alguien no está siguiendo el proceso que yo espero que yo esperaría que siga, ¿no? Hablaste, y para cerrar, dijiste al pasar algo que me dejó como con cierto pesimismo, que fue: la gran mayoría de las personas no salen, o algo así, o te entendí algo así. ¿Eso es cierto? ¿Hay esperanza, digamos? ¿Qué visualizas? Obviamente yo soy optimista por naturaleza, y si no podría dedicarme a la psicología, y siempre creo que sí, que las personas pueden hacer muy lindos procesos y mejorar y dejar de consumir. Es difícil el tratamiento, por eso lo que hablamos mucho de decir que hay que apostar mucho a la prevención y obviamente seguir mejorando los dispositivos de tratamiento que tenemos en Uruguay, ¿no? Que muchas veces son muy caros, que muchas veces las personas con las que terminan trabajando no están del todo preparadas porque hay muy poco dinero para pagarles, entonces se paga muy poco y termina trabajando gente con poca experiencia, o eso es un tema que hay que atender. Creo que hay algunas políticas que van en ese camino, no lo tengo tan claro y por eso tampoco me meto mucho ahí. Las estadísticas en su momento marcaban porcentajes bajos de éxito cuando hay un trastorno por consumo de sustancias establecido. Muchas veces muchas personas están en otras fases de la relación con el consumo donde sí se puede trabajar y donde salir o entrar es como una palabra coloquial, pero digo, se puede lograr procesos de abstinencia muy buenos, donde la persona logra cambiar sus contextos, logra construir un proyecto de vida saludable, logra determinadas herramientas y logra entender un poco también qué cosas le pasaron para terminar ahí, que lo ayudan mucho a salir y obviamente se sale y obviamente mucha gente deja de consumir y puede tener una vida mucho más sana. Pero sí es verdad que mucha gente pasa por el dispositivo y vuelve a recaer y es eso, por eso digo que es una enfermedad muy desgastante para la persona, donde se sufre mucho y donde muchas veces es muy difícil lograr los objetivos que uno se plantea en el tiempo que se los plantea. De vuelta, tratando de ser lo más optimista posible, sí, he visto muchas personas dejar de consumir y estar bien y estar felices en su vida, con
1000 problemas que tenemos todos, pero que no tienen que ver con el consumo. Pero sí, no es lo más fácil, digamos. Los números, ahora no me los acuerdo de memoria, pero son bajos. Son bajos. Bueno, Joaco Silva, muchas gracias por el rato. Me quedo con esto mucho de salirnos del rol de espectador y ser protagonistas desde el lugar que nos toque. Creo que ahí hay un desafío enorme para todos, estemos metidos en el tema o no. Creo que hay esto de dejar de ser un espectador y ser protagonista donde nos toque estar. Y te agradezco un montón la iluminación para esos temas que a veces son tan difíciles de charlar y tan tabúes a la hora de abordarlos. Bueno, nada, muchas gracias a vos y a las órdenes. Vamos arriba, muchas gracias. Presentó Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones. Presenta El Poder de los Pares. Vistage, todo empieza por un grupo. Infórmate más en www.vistage.com.uy. El Poder de los Pares, con Alejandro Laborde.